Vamos a recibir y a saludar a Nelson Castro. Nelson, ¿cómo le va, doctor? ¿Qué dice? Hola, ¿qué tal, Gustavo? ¿Cómo te va? Bella noche, un gusto en saludarte. Bueno, igualmente, doctor. ¿Cuál es su análisis sobre esto? ¿Se lo esperaba? Bueno, realmente para muchos fue una sorpresa. Era una de las incógnitas que presentaba esta convocatoria, que había salido efectivamente sin ningún tipo de aparato, que inclusive en el gobierno había generado dudas sobre si subirse a la convocatoria o no subirse. Finalmente se decidió no hacerlo, y realmente la manifestación ha sido multitudinaria, recordando aquellas otras que también tuvieron a la ciudadanía sin ningún tipo de aparato organizativo, ¿no es cierto?, en lo que eran en su momento las protestas contra el kirchnerismo. Creo que es una muestra muy importante la que hoy ha ocurrido, es un sábado, además hay que tenerlo en cuenta, como voluntad de un sector importante de la ciudadanía, que obviamente no comparte lo que son, sobre todo las metodologías, ¿no es cierto?, de los aparatos, y que ha manifestado un apoyo al gobierno, y creo que fundamentalmente ha manifestado una decisión de alejar el fantasma de la ingobernabilidad y la inestabilidad, que creo que esto es lo más importante para marcar, ¿no es cierto? Es decir, la calle había estado hasta el momento a expensas de quienes estaban en contra del gobierno, cosa absolutamente legítima como tal en cuanto a sus reclamos y demás, más allá de lo criticable de la metodología, sobre todo el corte de calles. No había visto hasta ahora, no se había visto, Gustavo, bueno, que en la calle estuviera la manifestación de la gente que está por el gobierno, y esta es una novedad porque claramente marca una voluntad de aquellos que coinciden con el gobierno de apoyarlo, aún críticamente, pero de apoyarlo, pero fundamentalmente de apoyar su estabilidad, marcando además una idea de ciudadanía que no está agrupada en ninguna estructura partidaria o sindical, que tiene una ideología mayoritariamente afín con el gobierno, que está presente y que también es mucha. Y esto me parece que es un mensaje claro e importante. No había pancartas políticas y demás, indicando que la mayoría de la ciudadanía argentina hoy no está agrupada en ninguna estructura política, ni A, ni B, ni C, ni D, y esa mayoría, que hasta el momento había sido silenciosa, hoy se ha expresado, mayoría, una gran cantidad de gente, voy a corregir el término, diciendo que es un sector importante de la sociedad. Veremos después si son más o menos, pero es una cantidad importante que quiere ser tenida en cuenta y que quiere que este gobierno termine, y que además quiere que vivamos en paz, que convivamos los unos a los otros, respetándonos en nuestra diferencia. Me parece que ese es el mensaje importante que surge de lo de hoy, más allá del apoyo que indiscutiblemente hoy ha recibido el gobierno en la calle. Ahora, Nelson, para usted, que haya aparecido esta expresión popular y esta gran cantidad de gente en las calles manifestándose de esta manera, marca que todavía la grieta no se ha cerrado. No, claro que no, por eso digo, obviamente hay una enorme necesidad de ir hacia esto. Hoy, obviamente, los que allí estaban tienen una afinidad ideológica con el gobierno, no están con los que estuvieron los otros días, ¿no es cierto? Yo quiero marcar que son tan respetables unas como las otras. Este tiene el valor de la falta de aparato, y esto es un elemento para tener en cuenta, porque además esto es algo que se dio en todo el país, en muchas partes del país, no se dio solamente en la ciudad de Buenos Aires. Pero obviamente el tema de la grieta es un tema clave, porque quienes hoy manifestaron pidiendo una convivencia en paz. El tema es, y el desafío para la Argentina es hacerlo con los otros. Es el desafío, que un día puedan o estar o manifestarse unos y otros, marcando sus diferencias, sin significar que esto sea uno o el otro. Hoy está en la Argentina es de la Argentina del uno o el otro. ¿Por qué? Porque en las manifestaciones que se venían escuchando hasta ahora, los mensajes, sobre todo los radicales en cuanto a contenido, no ideológico, los mensajes radicales de Eve de Bonafini, de sectores afines al kirchnerismo, del Macri basura sobre la dictadura, obviamente son mensajes
absolutamente incompatibles con la vida democrática. Como lo hemos dicho, el gobierno de Macri puede merecer elogios o críticas según se esté de acuerdo con su política. De ninguna manera es un gobierno de dictadura, es un gobierno que ha emergido en forma legal y legítima del voto, y nosotros necesitamos en la Argentina acostumbrarnos a la necesidad de que un gobierno termine su mandato. Y ese es un mensaje que ha emergido hoy claramente, y me parece que es un mensaje que al gobierno le da respaldo, le da oxígeno, pero además le da un respaldo para exigirse en acometer los grandes temas que hoy son producto o son la causa de una conflictividad social que sin duda existe. Es decir, esto, mucha de la gente que estaba allí no está diciendo todo está bien. Esto es importante que el gobierno lo entienda. Está diciendo que confía en el gobierno y está diciendo que quiere que este gobierno llegue hasta el final de su mandato como corresponde. Hablando de las interpretaciones del gobierno, ¿no? Porque ahí lo veíamos en las redes sociales, el presidente tuiteando, evidentemente muy contento por lo que ha ocurrido. Sin duda. Pero hasta hace, claro, algunas horas hasta desalentaban, Nelson, esto. Carrió, por ejemplo. Es que no había seguridad. Vos sabés que esto, Gustavo, esto es un poco a veces como un partido de fútbol, ¿no? Vos que te gusta tanto el fútbol y demás, ¿no? El resultado cuenta. Esto es indiscutible. Hoy hubiera habido 1000 personas, hubiera sido un fracaso, y por supuesto que el gobierno hubiera sentido que aquellos que hoy pretenden defenderlo son minorías. Sin duda que en la política los resultados cuentan. Por eso se gana o se pierde. La elección se gana o se pierde en base a la cantidad de votos. Claro. Por lo tanto, sin duda que para el gobierno hoy es un respaldo muy fuerte después de un mes terrible. Este fue un mes terrible, no solamente para el gobierno, para la Argentina como tal, en una circunstancia además difícil, porque esto, insisto, me consta por alguna gente que conozco que participó allí, ciudadanos de a pie, que no están absolutamente satisfechos con todo lo que ha hecho el gobierno de Macri, pero que por supuesto tienen la expectativa de que lo haga, tienen la expectativa de que mejore y quieren que el gobierno llegue hasta el final de su mandato para que después se elija A, B, C o D, que esto es un elemento muy importante para marcar, porque parte del mensaje que vino en estos días, digamos, alimentó esta idea de un gobierno poco estable, ¿no es cierto? Y en ese sentido, también en los discursos del jueves hubo expresiones poco felices. La expresión de Pablo Micheli de caer un modelo económico suena a caer un gobierno. Un modelo económico se modifica, el que cae es un gobierno, ¿sí? Entonces, obviamente estuvo muy presente durante este mes esta idea de que este era un gobierno absolutamente débil. Y hoy ha estado la ciudadanía. El número cuenta, sin duda. Y este era un test que lo tenía el gobierno inquieto. El mensaje de Macri, Gustavo, lo demuestra. Hoy el gobierno está viviendo esto con inquietud y efectivamente el tema de correrse o no tenía que ver con la idea de no saber con qué apoyo iba a contar hoy en la calle, ¿no? Bueno, hoy el test ha sido positivo y el panorama político, por supuesto, que es distinto. No es lo mismo que, insisto, que hubiera habido 1000 personas que la cantidad de gente que hubo. ¿Y cuál será la lectura en sectores gremiales? Usted recién hablaba de Micheli, las declaraciones del otro día, estamos de cara a paros, a marchas. ¿Cómo interpretará todo esto el gremialismo? No, eso no va a cambiar, porque además hoy la dirigencia de la CGT necesita hacer un paro contundente. Gustavo, el paro del jueves que viene va a ser contundente porque al no haber transporte va a ser muy difícil. Cuando el transporte se mueve, mucha gente va a trabajar. Y eso no significa que la gente que va a trabajar esté de acuerdo con el gobierno. La gente entiende que el paro no es una solución para las cosas, ¿no? Eso responde a quienes son los grupos más organizados y fundamentalmente más identificados con la militancia gremial y o política, ¿no? Esto está claro. Esto no va a cambiar para nada el paro del próximo jueves. Sí es una voz importante de la parte silenciosa de la ciudadanía, porque ¿qué es lo que pasa? Cuando vemos lo que vimos en el mes de marzo, siempre hay una estructura convocante, los sindicatos, los organismos y demás, ¿no? Y el hecho de que haya aparato, la gente que va, por supuesto, allí esos actos, porque esto hay que entenderlo muy bien, va porque no lo quiera Macri, es decir, más allá de que
lo lleven, le den la vianda, estén en el micro y demás. Habrá algunos que van a la fuerza. La mayoría de los que está ahí, en esas manifestaciones, está porque Macri no lo quiere. Si el gobierno no entiende eso, no entiende de qué se trata. ¿Correcto? Si todo el mundo estuviera, voy a ponerlo del otro lado, si todo el mundo estuviera de acuerdo con Macri, vos podés poner 10.000 micros, Gustavo, que llevarás algunos, ¿no es cierto? La gente que no está, que está de acuerdo con Macri, hoy la vimos en la calle. No está, esto es claro. Ahora, el paro responde a una situación, primero social muy difícil, pero además a una circunstancia política interna de los gremios muy difícil. Después de lo que pasó en la movilización de marzo de la CGT y cómo terminó con el cuestionamiento que tuvo la dirigencia sindical, precisamente por no ponerle fecha al paro, presionada por los sectores más radicales del kirchnerismo y de los sectores de la izquierda, del gremialismo y del peronismo, hoy no tienen posibilidad de dar vuelta atrás. Esto es indiscutible, y no solamente no tienen posibilidad de dar vuelta atrás, tienen la presión de que sea un paro contundente. Por lo tanto, van a hacer todo lo necesario para que efectivamente no haya un colectivo, no haya trenes, no haya absolutamente nada que permita la movilidad de la gente que quiere ir a trabajar. Nelson, lo decía recién en el primer análisis, ¿no? Lo que ha pasado hoy es contundente, claramente por lo que ha pasado en la plaza. Han tenido que correr las vallas de la mitad de la plaza por la cantidad de gente que había, tanto en diagonal, en la Avenida de Mayo también. Pero fue muy importante en distintos lugares del interior, claro, en muchos pueblos, ciudades, Tucumán y Córdoba, con muchísima gente realmente, ¿no? Esto también tiene una lectura. Lo de Tucumán es más sorpresa, porque Córdoba es una plaza fuerte del gobierno. Allí Macri decidió la elección, ¿no? Tucumán es una sorpresa, te digo, en cuanto a esa cantidad de gente. Te repito, hoy el gobierno ha recibido un respaldo muy importante, Gustavo, muy importante. Por eso en el gobierno había la incógnita, se comían las uñas, y esto claro, es información, no es opinión, por la información que hasta la tarde estaba yo recibiendo alguna información que me decían que en el gobierno estaban que no sabía qué pasaba en el día de hoy, porque además fue una marcha. ¿Te acordás cómo se gestaron aquellas marchas del 15S y demás? Que eran marchas que media hora antes vos no veías gente. Claro. Vos no veías mucha gente hoy, digamos, circulando por la ciudad de Buenos Aires hasta 5:30, 5:15. Yo pasé hoy por el Obelisco tipo 3:00 y pico de la tarde. No había nadie. Era un día absolutamente normal. Correcto, así que la gente, digamos, se congregó a la hora señalada prácticamente y llegó 10 o 15 minutos o media hora antes. Así que había una incógnita muy fuerte. Hoy el gobierno siente un respaldo, siente que la gente que lo apoyó está ahí, que sigue siendo numerosa. Por ende, políticamente, y que además ha sido a lo largo del país. Esto marca una actitud de la ciudadanía. La ciudadanía, una parte muy importante de la ciudadanía, hoy no podemos decir si son más o menos. La elección en 2015 terminó, la verdad, mitad y mitad, ¿no es cierto? Esta es la realidad. Es decir, hay por lo menos una mitad de la ciudadanía que no quiere volver a lo que fue el kirchnerismo. Esto es un elemento muy claro, ¿no? Así como están los que empecinadamente desean volver al kirchnerismo, y hay sectores ahí que van en el medio, ¿no es cierto? Pero hoy hay una ciudadanía que dice, no queremos volver a aquello, porque efectivamente hay que recordar que no solamente estaba lo económico en el kirchnerismo, ¿no? Hoy nos olvidamos de cosas, o no tienen tanta relevancia cosas que son importantes. ¿Por qué? Porque está tomada por la dificultad de llegar a fin de mes, Gustavo. Esto hoy está en el lenguaje de la gente, ¿no es cierto? Pero hoy hay que marcar que este gobierno no hay más cadena nacional, se ha levantado el cepo cambiario, se solucionaron los problemas con los holdouts, muchos jubilados han solucionado problemas con los juicios, es decir, hay cosas que han cambiado efectivamente para bien desde el punto de vista de lo que es la vida republicana, y eso es un valor que hoy ha reconocido la ciudadanía, que se ha expresado en las calles, con un mensaje además muy crítico, sobre todo porque los carteles más críticos eran fundamentalmente contra el kirchnerismo, contra el tema de la corrupción, de lo que hoy es yo diría, el gran emblema, el gran estandarte del kirchnerismo, la corrupción. Y esto sí hoy estuvo presente en muchos de los carteles que veíamos en las calles. Hablando del kirchnerismo, la expresidenta tuiteó en el momento de la marcha, pero no con relación directa a la marcha, sino hablaba de la quita de retenciones.
Bueno, por supuesto que esto es Cristina, ¿no es cierto? Cristina le habla atada a lo que son sus temas principales y fuertes, y le habla a su militancia. Cristina le habla a su militancia. Cristina sabe que entre los que hoy estaba allí ninguno la quiere, ¿correcto? Cristina le habla a su militancia para, yo diría, estimularlas a reaccionar, ¿no es cierto?, para mantenerlas en vilo. Cada vez que Cristina tuitea, la militancia se siente enfervorizada y se siente envalentonada para percibir lo mismo. Para Cristina la estrategia es dividir. Entonces este es un claro tuit que tiene que ver con temáticas que hacen a la militancia, para que la militancia esté allí alerta. Es una estrategia astuta de la presidenta. Sabe que nada podrá decir de lo que pasó, y qué vas a esperar, que haya un elogio de la gente que hoy se movilizó. Nunca lo hubo de Cristina, ni cuando estaba la presidenta, menos lo va a haber ahora. Cristina necesita que su militancia esté abroquelada y necesita que esté dividida, porque hoy dentro del peronismo, que está tan dividido, la única que tiene un liderazgo determinado es Cristina. Cristina sabe que tiene ahí, que eso representa en las estadísticas, en las encuestas, un 25, 30, 30%. Los otros del peronismo nadie sabe cuánto tienen y muchos no tienen nada. Nelson, muchísimas gracias por este análisis, el primer análisis después de esta manifestación popular. Sin duda, un gran gusto, Gustavo, pero repito esto, ¿no? Sí. Para el gobierno hoy es un espaldarazo enorme, sí, que estaba buscando, que necesitaba, que le da oxígeno sin que signifique que todo está bien, pero es algo que sin duda lo pone hoy con un respaldo que no sabía si tenía y que hoy se manifestó en las calles de una manera contundente como no se veía desde el día de la asunción del presidente. Y en un momento en el cual, digamos, la presencia en la calle tiene un valor político, el de hoy es un día positivo para el gobierno de Macri. Gracias, Nelson. Que estés bien, un abrazo. Un abrazo grande. Chau, chau. Nelson Castro.